Vamos a partir de una hoja existente. Ya tenemos una estructura de presupuesto. Una hoja de presupuesto tiene lo que es el encabezado, tiene el cuerpo, donde están las partidas específicas organizadas en base a títulos, en base a subtítulos. Y luego tenemos el pie del presupuesto que vamos a procesar un poco más adelante. Por el momento vamos a insertar un título y poner las partidas específicas para ver cómo de una manera rápida trabajamos con RW7i. Entonces me voy a ubicar en esta fila porque acá quiero insertar, en la fila 36 quiero insertar un título. Entonces hago clic derecho, me sale esta ventana y aquí voy a poner reservorio porque voy a buscar reservorio porque quiero insertar como título reservorio de concreto. De esa manera puedo insertar subtítulos de diferentes órdenes que necesitamos para ir organizando el presupuesto en esta hoja. Voy a cerrar ahora y a continuación lo que voy a hacer es insertar las partidas específicas. Para eso hago clic derecho en esta columna C y aquí tengo algunas partidas específicas que ya existen. Si no existen, lo único que hacemos es escribir aquí el nombre, su unidad y presionamos Enter y de esa manera se crea la partida específica. En este caso vamos a buscar, ya tenemos las partidas específicas. Por ejemplo, primero vamos a hacer el trazo y replanteo. Simplemente hago clic para que se pueda insertar. Luego vamos a insertar la partida que es excavación con maquinaria. Luego vamos a hacer el encofrado. Luego vamos a buscar la partida que es el acero para armar la estructura del reservorio. Y luego vamos a insertar la partida de concreto. Entonces, de esa manera estamos organizando para el título de lo que es el reservorio de concreto armado las partidas específicas que corresponden. A continuación, lo que vamos a hacer es generar los ítems o el EDT para que las partidas nuevas que hemos insertado puedan tener el código correspondiente. Para lo cual hacemos un clic acá y lo que tenemos que tener activado es pues el menú de RW7i en el Excel. Entonces simplemente activo acá el RW7i y lo que voy a hacer es ejecutar el EDT. Entonces hago clic acá en el EDT y automáticamente, como vemos, ya se generó la codificación. Ahora lo que me falta es ingresar los metrados. Podemos hacer una planilla de metrado con esta hoja que tenemos o ingresar directamente en la columna de metrado los valores. ¿No? En este caso vamos a ingresar directamente los metrados. Por ejemplo, aquí sería 500. Vamos a poner que acá es 1100. Acá, por ejemplo, vamos a asumir que sea 432, 1250 y, por ejemplo, 75.6. Una vez que ya hemos ingresado los metrados, como ya tenemos el análisis de precio unitario elaborado, pues automáticamente nos está saliendo el parcial. Y con el parcial ya podemos nosotros consolidar y obtener el presupuesto. Para eso tenemos que procesar el presupuesto y hacemos un clic acá donde dice procesar, con lo cual tenemos ya el valor para el reservorio y el consolidado del costo directo y todo lo que es el pie del presupuesto que hablábamos minutos antes, ¿no? ¿De dónde viene esta información de lo que es el pie del presupuesto? Pues viene de la configuración que se hace en la hoja de datos, ingresando los valores que corresponden en estas celdas. Entonces, como se ve, de una manera fácil hemos organizado ya la hoja de presupuesto. Una vez que se tiene la hoja de presupuesto, podemos hacer los reportes. Por ejemplo, podemos sacar la relación de insumos. Para eso hacemos un clic en lo que es insumos, en el grupo insumos, reporte, y se tiene la relación de insumos
organizados alfabéticamente y en grupos por tipos de insumos. ¿Qué más podemos sacar? Por ejemplo, podemos sacar el consolidado de análisis de precios unitarios. Entonces nos vamos a este grupo de APUs, vamos en reportes y eso nos saca el consolidado, ¿no?, de los análisis de precios unitarios en base al código de las partidas que se encuentran en la hoja de presupuesto. ¿Qué más podemos hacer? También necesitamos, por ejemplo, calcular la fórmula polinómica. Entonces el RW7i tiene una opción para hacer un cálculo automático, por lo tanto ejecutamos esa opción de que el programa calcule automáticamente la fórmula polinómica. Si necesitamos hacer nosotros en forma secuenciada, tal como se hace en S10, también podemos hacer, y el programa nos permite también trabajar, pero si uno quiere sacar de una manera rápida, pues el mismo programa nos va a determinar automáticamente la fórmula polinómica respetando la normatividad peruana para la elaboración de la fórmula polinómica. Entonces ya tenemos la fórmula polinómica y tenemos listo para poder imprimir, ¿no? Entonces hablábamos antes de pasar a otro, por ejemplo, si yo quiero sacar la hoja de metrado, lo único que hacemos es irnos aquí en metrados. Acá ponemos este nuevo formato. Entonces con esta opción de nuevo formato vamos a crear la hoja de metrados y es acá donde nosotros vamos a insertar filas, ¿no? Insertamos filas, las que sean necesarias, y ahí vamos a ir haciendo los detalles y luego después de insertar, hacer los detalles correspondientes, lo único que hacemos es calcular, ir otra vez a esta opción y procesar la planilla de metrados. Y con eso automáticamente se va a procesar toda la información que hayamos ingresado, los detalles en esta planilla de metrados, y consolidado va a aparecer pues ya en esta columna calculado automáticamente. Entonces esa es la gran ventaja que tenemos de cómo se integra la hoja de la planilla de metrados en la hoja de presupuesto automáticamente, ¿no? En esta hoja de metrados nosotros podemos pegar, insertando filas, podemos pegar imágenes, de tal manera que nuestro metrado sea detallado de las dimensiones de las estructuras que estamos metrando. Entonces con esto ya hemos sacado todo lo que nosotros podemos necesitar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos permite el S10 2005, que es muy común utilizar en nuestro medio? Pues es esto, ¿no? La hoja de presupuesto nos permite sacar la relación de insumos, nos permite sacar el análisis de precios unitarios, nos permite elaborar la fórmula polinómica y principalmente tenemos eso, ¿no? El S10, el 2005, que la gran mayoría utiliza en el Perú, esto es lo que nos permite hacer, ¿no? Además de eso, lo que nos permite pues es calcular las duraciones de cada una de las partidas, etc. Entonces, prácticamente hasta acá habríamos cubierto nosotros lo que podemos hacer con el S10 2005. Pero ¿qué más podemos hacer con el RW7i? Nosotros podemos hacer la programación. Entonces, en base a esta hoja de presupuesto que tenemos acá, nosotros vamos a hacer la programación. Para eso nos vamos a esta opción que dice planificación, hago clic en programación y me dice que desea crear un formato de programación, voy a confirmar y me presenta lo que es el calendario laboral. Aquí tengo que definir los días laborables y los días no laborables, que por defecto el programa me pone laborables de lunes a sábado y los domingos no laborables. Si quiero cambiar, por ejemplo, el sábado que sea no laborable, lo único que hago es activar acá, ¿no? Entonces, por el momento lo vamos a dejar ahí. Lo único que vamos a hacer acá es definir el inicio de la ejecución del proyecto. Por ejemplo, vamos a suponer que vamos a iniciar el 1 de agosto. Entonces, suponemos eso y ahora, bueno, si deseamos también podemos cargar los feriados. Automáticamente nos carga los feriados del Perú. Y si no queremos trabajar con los feriados, lo único que hacemos simplemente es eliminarlo. Vamos a trabajar en estas condiciones de configuración del calendario laboral.
y lo que voy a hacer ahora es aceptar para que el programa empiece a procesar. Pero me hace una pregunta, me dice, ¿desea simular una programación automática? Voy a decir sí, con la finalidad de agilicemos la presentación del software RW7i. Entonces hago clic en sí, me va a pedir el plazo en días calendarios. Vamos a ingresar, por ejemplo, 75 días, Enter, y el programa va a empezar a trabajar. Entonces, lo que va a hacer el programa o el RW7i es crearme el formato de programación, calcular las duraciones, ajustar las duraciones de las partidas para los 75 días que hemos nosotros definido inicialmente. Esta programación nosotros podríamos mejorar, y una vez mejorado, definiendo las precedencias, definiendo las cadenas de separación, las duraciones de cada partida, etc., finalmente nosotros ejecutamos la determinación de la curva S a través de este icono, y con eso vamos a ver la calidad de programación que tenemos nosotros. Esta es la curva S que está sacando el programa. Entonces tenemos de color rojo una curva ideal que corresponde. Luego tenemos en azul la curva real como está saliendo. ¿Para qué nos sale la curva roja ideal? Es para que nosotros podamos mejorar nuestra programación. ¿Y qué hacemos para mejorar esto? Entonces lo que vamos a hacer es desplazar esta programación de los primeros meses a los meses siguientes, de tal manera que esta curva que está acá pueda bajar y pegarse un poco a la curva, que es la curva roja ideal, y esta curva que está por debajo de la curva roja pueda levantarse un poco, porque estamos trasladando la programación de los primeros meses a los últimos meses. Entonces, de esa manera, pues, se hace de una manera rápida la programación, y una vez que ya tengamos la programación como tenemos en la vista, vamos a sacar los calendarios simplemente con un clic, ¿no? Calendario valorizado. Voy a definir el calendario valorizado dependiendo el periodo que yo requiero. Puedo sacar por semanas, puedo sacar por quincenas, puedo sacar por meses, y si tengo proyectos grandes inclusive puedo sacar por años. Lo más común es que nosotros elaboremos un calendario valorizado mensual. Entonces vamos a elegir meses, vamos a aceptar, y eso nos va a generar un calendario valorizado que tenemos automáticamente acá, y con la curva S, ¿no? Esta curva S, como les decíamos, no está tan adecuado, era mejorar en esta programación. Esa curva es prácticamente esta misma, solo que acá está detallado por cada día. Esta programación está hecho por cada día, que tenemos acá es día por día. Y si queremos cambiar ese formato, lo único que vamos a cambiar es acá, ponemos semanal, semanas, y ahí tenemos ya por semanas. Y como hemos cambiado el formato, se pierde el dibujo de la curva S. Simplemente lo que hacemos es volver a trazar, y ya tenemos prácticamente nuevamente trazada ahí. Y con eso lo que vamos a hacer es simplemente volver a procesar el calendario valorizado. Ahora, para sacar el calendario de adquisiciones, ingresamos a la pestaña y ejecutamos esta opción que dice calendario de adquisición. Entonces, de esa manera estamos obteniendo automáticamente los dos calendarios, es decir, el calendario valorizado y el calendario de adquisiciones, ¿no? Entonces tenemos ahí acá el calendario valorizado. Y tenemos aquí el calendario de adquisiciones. Luego, ¿qué más podemos hacer? Una vez que tenemos el calendario valorizado y el calendario de adquisiciones, pues ya podemos hacer las valorizaciones correspondientes. Para hacer la valorización, nosotros estamos trabajando aquí con julio del 2023, entonces no vamos a poder hacer las valorizaciones, es decir, los reajustes de las valorizaciones, porque no vamos a contar con el índice unificado. Por ese tema, vamos a modificar la programación, es decir, el inicio de la programación, y para eso lo que voy a hacer es, me voy al calendario laboral, voy a modificar el inicio. Vamos a suponer que que sea en el año, en agosto de 2022. Aceptamos, se va a actualizar la programación a esa fecha. Vamos a calcular la curva S para poder
definir los porcentajes en base a nuestra programación y obtenido o procesado la programación actualizada. Nuevamente tenemos que sacar los calendarios, el calendario valorizado mensual y el calendario de adquisición de insumos. Entonces, con esto ya tenemos los dos calendarios para el año 2022, que estamos, según la programación nos sale para agosto, septiembre y octubre. Entonces, como tenemos ya los índices unificados para estos meses, va a ser fácil que nosotros podamos hacer la valorización. Entonces, para hacer la valorización, ya vamos a ir a la opción de ejecución y voy a desactivar lo que es el presupuesto para tener más amplitud aquí, y tenemos simplemente lo que es ejecución en esta parte. En el tema de la ejecución, nosotros podemos afinar nuestra programación haciendo la programación para un periodo mediano que se conoce con nombre de Lucajet, y podemos hacer nuestra programación semanal en base a metrados. Ahora, lo primero que vamos a calcular es adelanto para materiales. Entonces vamos a hacer clic aquí y definimos el área y vamos a definir el presupuesto base. Vamos a definir el adelanto para materiales, el mes, ¿no? El mes en este caso vamos a definir para agosto. El mes de índice conocido vamos a trabajar con julio, porque generalmente las publicaciones que vamos a disponer del INEI va a estar atrasado siempre por un mes, a veces puede ser por más meses, y en estas condiciones vamos a aceptar y el programa nos va a calcular o nos va a determinar el cuadro de adelanto para materiales. Entonces acá me dice que ingrese el adelanto para materiales a solicitar en las celdas resaltadas de amarillo. Vamos a ver aquí, entonces acá lo que el programa nos ha hecho es sacar el cuadro para adelanto, cuadro de adelanto para materiales. Entonces, ¿qué es lo que me está indicando el programa? El programa está indicando que estos son los valores máximos que por normatividad corresponde solicitar, pero tal vez no necesariamente vamos a solicitar todo, sino nosotros podemos solicitar valores menores. Por ejemplo, para el cemento vamos a suponer que yo puedo pedir 120.000, para lo que es madera nacional podría solicitar, por ejemplo, 50.000, y para lo que es agregado fino podría solicitar, por ejemplo, 45.000. Entonces, eso sería mi adelanto planteado, ¿no? Adelanto de materiales número 1. Ya teniendo el adelanto para materiales, ahora llegamos al primer mes de ejecución y al finalizar podemos calcular las valorizaciones. Para determinar las valorizaciones, nosotros podríamos sacar en primer lugar la valorización base y después obtener la valorización neta. Pero también directo podríamos calcular la valorización neta. En este caso me indica si nosotros vamos a amortizar o no esa valorización adelanto para materiales. Como es primer mes, lo vamos a dejar sin amortizar. El caso del adelanto directo sí disponemos, y lo que vamos a hacer es aceptar. De esa manera vamos a sacar la valorización para el primer mes. Esto viene a ser el cuadro consolidado de la valorización neta. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos pues el mes de valorización, el monto programado de la valorización número 1, el monto ejecutado de la valorización número 1 y todos los valores. Ahora, ¿cómo está obteniendo la valorización ejecutada? Pues en base al metrado. Entonces nosotros lo primero que tenemos que definir es el metrado de la valorización. En esta hoja se está presentando el metrado de la valorización. Con fines de simplificar nuestro ejemplo, voy a suponer que estas son las partidas que hemos ejecutado en el primer mes. Lo único que estoy modificando es el metrado. Entonces, ¿qué es lo que ha sacado del programa cuando hemos ejecutado directo la valorización neta? Previamente ha determinado el metrado, ¿no? El metrado, ¿dónde está sacando esta hoja de metrado? El programa está trayendo de
del metrado del presupuesto que tenemos acá, ¿no? En base a esto nos está presentando este formato, nosotros definimos el metrado del mes, luego tenemos el formato de valorización, que es esto de acá, con el metrado que estamos definiendo y eso nos determina el porcentaje de avance. Con esta información, ¿no?, que tenemos aquí, valorización actual, valorización acumulada y el saldo que tenemos, con los respectivos, con la respectiva información que se tiene acá del proyecto, tenemos el gráfico de la curva S comparando entre lo programado y lo ejecutado, ¿no? Este es el cuadro que nos permite hacer el control por el método de valor ganado. Para estas condiciones nos encontramos con una obra atrasada. En esta hoja K se está determinando los coeficientes K, ¿no? Como vemos, los índices unificados, el programa los carga automáticamente. Y luego el adelanto para materiales que nosotros hemos calculado se encuentra acá. Y con toda esa información ya tenemos este cuadro de la valorización neta. Entonces, ¿qué tenemos en esta valorización neta? Pues tenemos lo que es la valorización programada, la valorización ejecutada, la condición de la obra que está atrasada, el coeficiente K calculado para el mes de julio, el coeficiente, este es mes del coeficiente K, que es julio, este es el valor del coeficiente que corresponde para ese mes, y con eso definimos nuestro reajuste, ¿no? Determinamos cuánto se va a considerar el pago del reajuste. Aquí tenemos lo que son los deductivos, con lo cual determinamos la valorización bruta y tenemos las amortizaciones y finalmente pues llegamos a determinar la valorización neta, el IGB y el monto total a facturar. Todas las fórmulas que se utilizan para determinar todos esos cálculos se presentan acá en la parte superior. Ahora podemos hacer, por ejemplo, una segunda valorización. Hago valorización neta. En este caso ya estamos haciendo la valorización para septiembre. Voy a aceptar simplemente esas condiciones que tenemos ahí. Y el programa otra vez calcula la valorización base o la valorización a precio base. Luego determina el coeficiente K, hace los reajustes y nos va a presentar el cuadro consolidado que se tiene acá para la valorización número 2. Pero ¿de qué depende esto? Sabemos que la valorización depende pues del metrado. Entonces nos vamos a esta hoja del metrado para la valorización número 2. Vamos a suponer algunos valores del metrado que hayamos avanzado. Entonces vamos a suponer, por ejemplo, que nuestro trabajo que está llegando ahí. Entonces con eso tenemos los siguientes datos en la hoja de valorización automáticamente, ¿no? Tenemos la valorización anterior, que es la valorización número 1. Tenemos la valorización actual, acumulada y el saldo. Y con eso nuestro gráfico de control de valor ganado aparece de esta forma, donde vemos que seguimos o la obra sigue atrasada y igualmente se va calculando automáticamente el coeficiente K para el mes de agosto, porque estamos trabajando con índice conocido, es decir, un índice un mes atrás al mes de valorización. Aquí en nuestra hoja de adelanto para materiales se está calculando automáticamente lo que es la amortización del adelanto para materiales. Y también con eso tenemos ya pues la valorización neta, ¿no? Entonces de esa manera es como trabajamos con RW7i automatizado, todo directo en el Excel. Y también nuestra programación que tenemos formulado, esta programación que tenemos formulado acá, nosotros podemos exportarlo al proyecto. Entonces, para poder exportar el proyecto, lo único que voy a hacer es ir aquí donde dice exportar. Hago clic derecho, entro a la pestaña exportar. Puedo exportar la programación sin recursos o puedo exportar la programación con recursos. Entonces hago clic, por ejemplo, aquí en la programación con recursos y de esa manera está generando la exportación de la programación con la ruta crítica incluida y con los recursos.
¿Cómo sé que se ha exportado con recursos? Lo único que voy a hacer es, nos ubicamos en alguna partida, ¿no? Por ejemplo, ahí, y vamos a visualizar los recursos. Entonces acá, como vemos, pues están los recursos. Entonces cada partida que yo selecciono están con sus recursos. Entonces ahí tenemos para hacer la gestión, si deseamos hacerlo directamente con el project. Bien, similarmente podemos sacar la valorización siguientes, valorización 2, 3, etc. Entonces, esta es la presentación que hemos hecho de una manera rápida sobre el uso del software RW7i, ¿no? Como vemos, tiene más opciones. Lo que estamos haciendo es simplemente hacer una presentación rápida para poder tener una idea de cómo se trabaja con el RW7i, ¿no? Entonces el RW7i también tiene el módulo de almacén, el control de equipos, control de personal y otras utilidades más.